Santo. Estoy aquí, Lord. El siglo de milagros. Capítulo 4. Dios realizó muchos milagros por medio de nuestros equipos, demostrando que es tan poderoso hoy como lo fue en el primer siglo. Recuerdo de qué manera uno de los equipos se trasladó a un pueblo para predicar el evangelio. El sacerdote pagano le dijo: no puede predicarnos acerca de Jesús, pero queremos decirle que hemos conocido al diablo desde hace varias generaciones. Si queremos la sanidad, el diablo nos la da. Si queremos lluvia, el diablo manda lluvia. Todo lo que queremos, el diablo nos lo da. También tenemos nuestra propia Biblia. Nuestros dioses no satisfacen todas nuestras necesidades según sus riquezas. Naturalmente no tienen una Biblia verdadera como la nuestra, pero han escrito muchas experiencias extraordinarias y manifestaciones del diablo y rinden culto en virtud de estas. Sí, ustedes nos hablan de un nuevo Dios, que Él demuestre que es poderoso que nuestros dioses, le dijo el sacerdote a nuestro equipo de predicadores. El equipo no sabía qué hacer, de manera que todos oraron y pidieron la ayuda de Dios. Y Dios les dijo: díganle a la gente que si quieren que Dios se manifieste a ellos y que muestre que es más poderoso que sus dioses o demonios, que se reúna y me manifestaré a ellos. Luego los miembros del equipo le dijeron al jefe de los sacerdotes paganos: reúne a tu pueblo y diles que vengan a ver lo que ocurrirá. El sacerdote pagano se entusiasmó. Quería ver si el Dios de los cristianos podía manifestarse. Se congregaron unas 1000 personas con el jefe de los sacerdotes paganos delante. El equipo, formado por creyentes, se había colocado frente a ellos. Estos creyentes levantaron sencillamente las manos y dijeron: Dios, tú nos has dicho que salgamos y prediquemos el evangelio. Tú nos has dicho que muchas señales seguirán a los que creen, que en tu nombre serán echados fuera los demonios. Dios, que esta gente reunida aquí quiere que te manifiestes, que demuestres que eres más poderoso que sus demonios. Ahora, en el nombre de Jesús, sujetamos y echamos fuera todo poder demoníaco que ha dominado estos pueblos y a esta gente durante muchas generaciones. Por la sangre de Cristo derramada en el Calvario, expulsamos a estos demonios en el nombre de Jesús. Después de esta sencilla oración, dijeron todos simplemente: amén. Y se miraron los unos a los otros y dejaron que Dios realizara su labor. Como ustedes saben, esta vida cristiana es sencilla. Si fuese complicada, nosotros que vivimos en un país pagano, no podríamos habernos convertido al cristianismo. Cuando la Biblia dice algo, lo recibimos tal cual es, lo creemos, descansamos, sonreímos y dejamos que Dios realice su labor. Alabado sea Jesús por la sencillez del Evangelio. Con frecuencia, muchos juegan con este Evangelio. Cuando leemos Marcos 16, comenzamos a preguntarnos por qué este pasaje no se encuentra en muchos de los antiguos manuscritos. Así que comenzamos a cavar un hoyo aquí y otro allá. Para la palabra de Dios, la estudiamos 10 años y decimos: en este manuscrito la tenemos y en aquel no. De manera que debemos meditar antes de adoptar una decisión. Nosotros en Indonesia no somos lo suficientemente inteligentes como para hacer esto. Los misioneros nos trajeron el libro negro y nos dijeron que toda la Biblia constituía la palabra de Dios y que debíamos creerla. Así fue que la creímos. Y si fuimos tan tontos como para creerla, Dios usó aún nuestra tontería para su gloria, porque por su poder nos demostró que su palabra era la verdad. Alabo a Dios, porque a pesar de lo que los eruditos de los Estados Unidos digan respecto de algunos versículos, nosotros en Indonesia hemos experimentado todas las cosas que se hallan escritas en Marcos 16 por el poder del Espíritu Santo.
Alabo a Dios que dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Me alegro de que en este momento el equipo evangelístico no pensaba respecto de lo que los eruditos decían, sino que confiaban en lo que Jesús había dicho. El equipo evangelístico se quedó sentado allí esperando. Se miraban los unos a los otros, sonreían y alababan a Dios. De pronto, el jefe de los sacerdotes paganos comenzó a temblar y empezó a llorar y dijo, hermanos señores, quiero recibir al Dios de ustedes, al Señor Jesús, ahora mismo. Se trataba de una transformación tan repentina que los miembros del equipo evangelístico no sabían qué decir. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de idea, señor? Uno de los del equipo le preguntó finalmente al sacerdote. Jesús es más poderoso que los diablos, contestó. ¿Cómo lo sabe?, le preguntaron uno de los miembros del equipo evangelístico. Soy un sacerdote pagano, replicó. He hablado con los demonios, conozco a muchos de ellos por su propio nombre. Y comenzó a llorar y no podía dominarse. ¿Qué le pasa? No sabemos lo que ocurre, dijo uno de los miembros del equipo evangelístico. Sí, yo sé, replicó el sacerdote pagano, porque cuando ustedes oraron en el nombre de Jesús y sujetaron a todos los poderes demoníacos aquí y les ordenaron que se fueran, ¿saben lo que ocurrió? No, respondieron los miembros del equipo evangelístico. No sabemos lo que ocurrió, díganoslo usted. Sí, les diré, replicó el sacerdote. Vi con mis propios ojos y oí con mis propios oídos al poder demoníaco que ha gobernado este pueblo. Todos se juntaron uno por uno, del mayor al menor, y huyeron gritando, Jesús no nos deja estar aquí. Debemos irnos porque Jesús quiere a esta gente. Jesús debe ser un Dios tremendo. Quiero conocer a Jesús. Los creyentes respondieron sencillamente, sí. ¿Quieren recibir a Jesús? Les señalaremos el camino. Y así fue, que abrieron la Biblia y con sencillez les demostraban de qué manera aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y así lo hizo de inmediato el sacerdote, y otros lo imitaron al instante. Alabado sea Dios. Muchas personas dicen que esta bendición es solamente para la gente de hace 2000 años. Y sin embargo, nosotros observamos hoy el poder de Dios que se manifiesta en Indonesia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda muy poco tiempo y por lo tanto luchará con todas sus fuerzas contra el cristianismo. Si queremos ganar la batalla y llevar a la gente a los pies de Cristo, necesitamos el poder de Dios ahora mismo, aún más de lo que necesitaba la gente hace 2000 años atrás. Qué maravillosa experiencia fue la de ver a toda la tribu acudir al Señor Jesucristo y recibirlo como su Salvador personal. Poder sobre serpientes. En el pasaje de Marcos 16:18 leemos lo siguiente: tomarán en las manos serpientes. Esto demuestra el poder del creyente sobre el reino animal. Cuando Dios creó a Adán y a Eva les dijo, tenéis poder sobre el reino animal, señoread sobre él. Pero cuando el hombre cayó en pecado, perdió la autoridad sobre el reino animal. A veces el perro lo muerde porque no lo respeta como creación superior de Dios. Alabo a Dios que por la confianza en el Señor Jesucristo se nos ha devuelto esta autoridad. Quizá ustedes en los Estados Unidos no necesiten esta autoridad. Viajan en automóviles, trenes y aviones, pero nosotros vivimos en la jungla, de manera que necesitamos autoridad sobre los animales. A veces nos encontramos con cocodrilos, tigres y serpientes venenosas. Muchas veces hemos dicho, serpiente, quédate ahí porque quiero pasar. Y esa serpiente se detiene y pasamos, y la serpiente no nos molesta nunca. ¿Por qué? Porque Dios nos ha concedido el poder sobre el reino animal. En mi país hay muchos escorpiones. La picadura de un escorpión es muy dolorosa, pero les repito que los creyentes tienen poder sobre el reino animal. Si el escorpión los pica, oramos en el nombre de Jesús y el dolor desaparece. Ni los escorpiones ni otros animales deben molestarnos,
puestos que somos creación superior de Dios. Esos animales deben respetarnos como nosotros debemos respetar a Dios. Gracias a Dios que nos ha restaurado esta autoridad que teníamos sobre el reino animal. Mi hermana y un hermano en el Señor trabajaban en la obra de Dios en las junglas de Sumatra. Muchas veces tenían que cruzar los ríos. Cierto día este hermano se propuso cruzar el río. No sabía nadar y el agua le llegó hasta la cintura, puesto que era época de inundaciones. Los maometanos y paganos se quedaron en la orilla riéndose. Ja, 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 dijeron, te ha llegado el día de morir. Y mientras luchaba por cruzar el río, se le acercaban los cocodrilos para tragárselo. Cuando se encontraban más o menos a 1 metro de distancia, estaban listos para usar la cola para aplastarlo. Cuando el cocodrilo hiere con su cola, puede hasta partir una canoa en 2, de manera que el hombre no tiene poder alguno para defenderse. De repente, este hermano recordó lo que dice Marcos 16:18, y allí, en medio del río, dijo, cocodrilos, en el nombre de Jesús, váyanse de aquí. Los cocodrilos se acercaron un poco más, pero luego, repentinamente, viraron en redondo y se alejaron. Los maometanos y los paganos en la orilla del río dijeron, nunca hemos visto nada parecido. Los cocodrilos le obedecen. El cocodrilo es uno de los animales más estúpidos del mundo. Tiene un cerebro pequeñísimo. Es más fácil hacer obedecer a un perro o a un gato que a un cocodrilo, pero quiero manifestarles que cuando Jesús les habló a los cocodrilos, le entendieron y se alejaron. Una vez más, los paganos vieron la manifestación del poder de Dios ante sus propios ojos. Aquellos que presenciaron este acontecimiento acudieron a Jesús. El veneno se vuelve inofensivo. La palabra de Dios dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Cierto día, Dios nos dijo que visitásemos a cierto pueblo en la selva. Es un lugar muy terrible cerca de Kupang, nuestra ciudad capital de Timor. Cuando le dijimos a la gente que nos trasladábamos allí, apenas podían creernos. Ah, no, nos dijeron, si van allí los matarán. ¿Por qué? Porque en este lugar la gente practicaba toda clase de brujería y hacían diferentes venenos. Si la gente se detenía allí para pedir un vaso de agua, la envenenaban. Tan pronto como bebían el agua, morían. De manera que la gente nos rogaba que no fuésemos allí a predicar el evangelio. Pero Dios le dijo a mi hermana, a mi cuñado y a mí y a otros 4 más que fuésemos. Si morimos, morimos porque Dios nos dijo que fuésemos allí, replicamos. Pero en realidad estábamos asustados. Luego Dios nos recordó el versículo que dice, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Cuando llegamos al pueblo, lo primero que hicieron fue darnos alimento y algo para tomar. Todos nos miraban. Estábamos asustados. Pero confiamos en Jesús y comimos, porque habíamos andado varios kilómetros y teníamos hambre. Después de terminar de comer, comenzamos a predicar el evangelio. Pasaron varias horas. Cuando terminamos la reunión, un hombre se nos acercó. Señor, usted debe de tener poder en su vida, me dijo. No tenemos ningún poder, le replicamos. ¿Se está burlando?, me dijo. Le respondimos, no tenemos ningún poder. Somos seres humanos como usted. No, nos dijo, no les creo. Si no tienen poder, luego algo muy grande debe de haberlo protegido. ¿Qué nos quiere decir?, le pregunté. Cuando ustedes vinieron, yo puse el veneno más fuerte que tenemos en sus alimentos, me dijo. Deberían de haber muerto en 3 minutos, pero los observé. Después de 3 minutos nada pasó. Y ahora, después de 2 horas, nada les ha ocurrido. Ustedes deben tener mucho poder, o un poder que los protege. Comprendimos
lo que nos quería decir y le replicamos: sí, el poder de Dios está con nosotros. ¿Qué es esto?, me contestó. Yo quiero ese poder. Le explicamos respecto del amor de Jesús y le hablamos de nuestro precioso y maravilloso Redentor. Ah, sí, nos respondió. No necesitan predicarme más. 1 minuto es suficiente para mí, para entregar mi vida toda a Cristo. Corrió a su casa y juntó todas sus hechicerías y artículos demoníacos y los arrojó al fuego. Jesús toma hoy mi vida, dijo. Eres maravilloso. A través de ríos profundos. El Señor envió a otro conjunto evangelístico a una zona del Timor en donde tenían que cruzar un río, pero no había puente. El río Noemina tiene uno de 100 metros de ancho y es el río más grande de Timor. Durante la época de las inundaciones, este río tiene una profundidad de unos 8 o 10 metros. La corriente es muy poderosa y a veces arrastra hasta árboles gigantescos. Cuando el equipo evangelístico llegó al río, se asustó. Ninguna persona con sentido común se atrevería a cruzar el río durante las inundaciones. Ni aun los locos se arriesgarían a hacerlo. De manera que el conjunto evangelístico se detuvo a la orilla del río y oró diciendo: Señor, ¿qué haremos? Una de las características del avivamiento indonesio consiste en que antes de que salgamos a predicar, Dios nos proporciona todos los detalles de lo que debemos hacer. Lo escribimos en un papel y lo cumplimos exactamente. Si nos dice que nos detengamos en tal lugar o ejerzamos nuestro ministerio en otro sitio, hacemos precisamente lo que nos dice el Señor. El Señor les dijo: crucen el río. Por lo general, los equipos evangelísticos de Indonesia no viajan durante la estación de las lluvias. Durante la estación de las lluvias en Indonesia llueve torrencialmente, a veces por espacio de 40 días. Llueve día y noche sin detenerse y es muy difícil viajar. Y lo más maravilloso es que la Biblia nos dice: Dios suplirá todas vuestras necesidades. A veces salimos sin tener paraguas o impermeables. Señor, le decimos, nos dijiste que saliésemos. No tenemos paraguas ni impermeables. Señor, protégenos de la lluvia. Amén. El Señor nos responde: lo que pidas creyendo, lo tendrás. No vamos a bailar o a perder el tiempo. Vamos a predicar el Evangelio, de manera que el Señor nos protege de la lluvia. Vemos la lluvia a 3 metros delante de nosotros y a 3 metros detrás de nosotros, a 3 metros a nuestra derecha y a 3 metros a nuestra izquierda, pero ni una gota siquiera cae sobre nosotros. Cuando llegamos a los pueblos, la gente nos pregunta: ¿de dónde vienen? Hemos recorrido una distancia de 80 kilómetros, le respondemos. ¿Caminaron en la lluvia?, nos preguntan. Sí, le contestamos. Ven que tenemos los pies embarrados y se preguntan por qué no tenemos el cuerpo mojado. Le respondemos que el Señor nos protegió y no nos creen. A veces salen y procuran descubrir dónde tenemos ocultos nuestros paraguas o impermeables, pero nunca los encuentran porque Dios nos ha protegido y no habíamos usado ni paraguas ni impermeables. De esta manera, operó Dios en favor del equipo evangelístico que debía cruzar el río. La gente que los vio estaba maravillada de que no estuviesen empapados a raíz de la lluvia torrencial que había caído. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntaron muchos de los paganos que se habían congregado en el río. Formamos un equipo evangelístico que ha salido a predicar el Evangelio, dijo uno de los creyentes. ¿A dónde van?, les preguntaron. Vamos al otro lado del río, y el Señor nos ha dicho que lo crucemos ahora, contestó uno de los miembros del equipo.
No lo hagan. Si procuran cruzar, perderán la vida, porque indudablemente se ahogarán, replicó un pagano. Hasta algunos de los creyentes que observaban el equipo dijeron: el Señor ha dicho que seáis prudentes como serpientes. Usen la cabeza y quédense de esta parte del río. A veces los creyentes tratan de predicar un lindo sermón, pero no es siempre del Señor. A veces el diablo predica mejor que nosotros, pero no predica el Evangelio. Si cruzan el río y se ahogan, ¿quién servirá al Señor? Es mejor que esperen 2 o 3 días. Cuando la inundación haya bajado, les ayudaremos a cruzar, dijeron los paganos. No, Dios nos ha dicho que crucemos ahora, respondieron los miembros del equipo evangelístico a la multitud. Pero hay que confesar que aún los miembros del equipo vacilaban un tanto. Mi cuñado y mi hermana se quedaron allí. No sabían en realidad qué hacer, porque aún sus amigos les decían: no crucen ahora, no crucen ahora. En este momento uno de mis primos dijo: el Señor se está manifestando en mi corazón. Miembros del equipo evangelístico, si quieren escuchar el consejo de los hombres, síganles. Pueden quedarse aquí 2 o 3 días, pero yo quiero seguir a Dios y obedecerle ahora mismo. Dios nos ha dicho que crucemos ahora mismo y así debemos hacerlo, ahora mismo. No debemos esperar. Dios nos habló como le habló a José cuando el ángel le dijo que tomara a María y a Jesús y saliera del país y fuera a Egipto. En ese mismo momento, qué triste hubiera sido que José no hubiese obedecido a Dios y hubiese esperado hasta el día siguiente. Jesús hubiera sido muerto. Los otros aún esperaban porque tenían miedo y no sabían qué hacer. Pero mi primo dijo: ustedes pueden quedarse, pero yo me voy. Y entró en el agua. ¡Oh, no! ¡No! ¡Te ahogarás!, gritó la gente. Pero si muero, pueden decirle a todo el mundo que morí, no porque fuese estúpido, morí porque obedecí a Dios, respondió. Al dar el primer paso, el agua le llegó a un lugar de la pierna, entre el tobillo y la rodilla. Al dar el segundo paso, el agua estaba en el mismo lugar, y al dar el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto paso, el agua nunca subió más arriba de la rodilla. Cuando llegó al medio río, en donde se suponía que debía tener unos 10 metros de profundidad, el agua no le llegaba ni siquiera a la rodilla, y mi primo, de pie en medio del río, invitó al resto del equipo evangelístico diciéndoles: es mejor que vengan ahora mismo, el agua no es profunda. ¿Estás pisando en el fondo del agua o en la superficie?, le gritaron. Yo no sé, les contestó, pero me parece que es el fondo. Estoy pisando el fondo. Y sin embargo, todos sabían que el agua tenía allí de 8 a 10 metros de profundidad, y mientras lo miraban parecía que estaba de pie sobre la superficie del agua. Es mejor que vengan ahora mismo, les dijo de nuevo. Los miembros del equipo evangelístico se consultaron y se decidieron. Es mejor que crucemos porque Dios está manifestándose ahora, y si demoramos, más tarde queremos ir y no podremos, y eso será terrible. Y todo aquel conjunto evangelístico repitió lo que había hecho el primer hombre y entró en el agua. Experimentaron la misma sensación de tocar el fondo del río. Cuando el resto de la gente vio lo que ocurría, paganos y creyentes se arrojaron al río pensando que no era profundo. Cuando pusieron el pie en el agua, casi se ahogan. De manera que la gente se dio cuenta que había ocurrido un milagro. Luego Dios les dio aquel versículo en Isaías que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Pueblo mío, esta es la palabra de Dios. Multiplicación de alimentos. Otro milagro especial se produjo cuando el primer equipo evangelístico salió a predicar el Evangelio.
Los creyentes llegaron a un pequeño pueblo llamado Niquiniqui, a unos 25 kilómetros de nuestra ciudad de Zoe. Para esta época, el Señor había usado a este equipo para la salvación de almas. Como es la costumbre, los miembros del conjunto evangelístico fueron a la casa del pastor para quedarse con él. Ese pastor era mi tío. Mi tía, la esposa del pastor, se sintió muy cohibida porque había venido tanta gente y ella no tenía ningún alimento en la casa. Era época de hambre en Timor. El equipo evangelístico estaba formado de 20 personas. Uno de los creyentes les dijo: «Señora, Dios me ha dicho que usted tiene 4 mandiocas, que es yuca, en su alacena y que debe cocinarlas. Serán suficiente para todos». «Señor», respondió mi tía, «no sé qué hacer. Señor, muéstreme». Al mismo tiempo, Dios le habló al dirigente del conjunto evangelístico, quien vino a mi tía y le dijo: «Señora, Dios me ha dicho que usted tiene 4 mandiocas en su alacena y que debe cocinarlas. Será suficiente para todos nosotros». «¿Cómo sabe que tengo 4 mandiocas?», le preguntó. «No sé, el Señor me lo ha dicho», repitió el hombre. Mi tía fue a la cocina y encontró 4 mandiocas exactamente como el Señor le había revelado a aquel creyente. Si el Señor le habló de las mandiocas, es mejor que obedezca y las cocine, pensó. Después de haber cocinado la mandioca, el dirigente del conjunto evangelístico le dijo: «Le ruego que traiga agua para hacer té». Mi tía tenía suficiente azúcar y té para 2 o 3 tazas solamente, pero obedeció. «Ponga el agua, el té y el azúcar en la jarra y prepárelo para que beba la gente mientras come la mandioca», dijo el dirigente. Y ella obedeció. Luego ella formó una especie de pan de la mandioca hervida, la puso en un plato y oró. El dirigente del conjunto evangelístico también oró. Después de orar, Dios les dijo que se le entregara a cada uno de los huéspedes un plato, y así se hizo. Luego se repartieron las tazas. A continuación, Dios le dijo al dirigente del conjunto evangelístico: «Ahora dile a la esposa del pastor que ella debe partir la mandioca en pedazos y repartirla entre la gente hasta llenar los platos». Aunque ella pensó: «Esto es imposible porque no hay suficiente mandioca para llenar un plato», obedeció al Señor. El primer hombre que se presentó con el plato estaba muy contento, puesto que soy el primero, voy a recibir algo de qué comer, pensó. Pero el hombre que ocupaba el último sitio en la fila, un buen amigo mío, estaba bastante disgustado porque era muy comilón. Era un hombre corpulento. Más tarde le pregunté cómo se sentía. Me respondió: «Estaba muy asustado». Oré intensamente y dije: «Señor, soy el último de la fila y hay un solo pan de mandioca. Solo recibirán una porción 3 o 4. Así que, Señor Jesús, es mejor que realices un milagro y te ruego que te acuerdes de mí, que soy el último de la fila, porque tengo mucha hambre». Mi tía tomó el pan y lo partió. Una simple operación de matemáticas le dirá que cuando se parte un pan en 2, se consiguen 2 mitades, pero no sucede así necesariamente en la cuenta divina. Mi tía partió el pan y la mitad que estaba en su mano derecha se convirtió en un pan entero. El Señor le dijo que pusiera la mitad que estaba en su mano izquierda en el plato. Luego partió de nuevo el pan que tenía en la mano derecha y al hacerlo comenzó a llorar porque comprendió que ocurría un milagro en sus manos. De manera que alabó a Dios, derramó lágrimas y siguió partiendo el pan y llenando los platos. El primer hombre recibió un plato lleno de mandioca, también el segundo y asimismo el tercero. Y ahora todos se dieron cuenta
que se producía un milagro y hasta mi amigo, el último de la fila, recibió un plato lleno. Él también agradeció a Dios y dijo: «Oh Señor, has hecho un milagro». Y todos, después de haber comido pan de mandioca, vinieron a buscar té al mismo tiempo. Cuando uno come la mandioca, es tan seca que uno siente deseos enormes de beber. Mi tía quería poner solamente un poquitito de té en las tazas, pero el Señor le dijo: «Llénalas hasta el borde». Obedeció y había suficiente té para llenar todas las tazas. Algunos tomaron 2 o 3 tazas de té. Todos quedaron repletos. En realidad, sobraron alimentos. Hasta los perros quedaron satisfechos. El Señor aún cuidó de los animales. Los hijos de Dios, capítulo 5. Dios se manifiesta no solamente entre los adultos, sino entre los jóvenes y también entre los niños. Cuando nuestro equipo evangelístico comenzó a salir a predicar desde Zoe, teníamos 8 grupos de niños. Había de 8 a 10 en cada grupo, y la edad de los niños oscilaba de 6 a 10 años. Los llamábamos nuestros equipos de niños. Estos niños asistían del 1º al 4º grado en la escuela. Todas las mañanas salían para la escuela a eso de las 7. La escuela duraba de las 7:15 a la 1:15, cuando los niños regresaban para almorzar. Desde las 4 a las 6 de la tarde, desde el lunes hasta el viernes, estos niños, en vez de jugar como la mayoría, se reunían en oración, se hincaban, juntaban las manos y oraban, no solamente por aquellos que los rodeaban, sino por todo el mundo. Y sentían tanta solicitud por las almas que hasta lloraban. Y luego el Señor les daba quizá una palabra de profecía o instrucción, o les revelaba algo especial. Los sábados las clases duraban solamente hasta las 12. Un sábado por la tarde, a eso de las 2, un equipo de niños se trasladaba a un pueblo cercano. A veces caminaban de 8 a 25 kilómetros por la selva. Lo hacían todas las semanas y ningún adulto los acompañaba. Cierta vez les pregunté si tenían miedo. ¿Por qué debemos tener miedo, hermano Mel? Me contestaron: siempre va un ángel delante de nosotros, y uno a nuestra derecha, y uno a nuestra izquierda, y otro detrás. Simplemente seguimos por los senderos y estamos seguros. Pero aquel día de que les hablaba, los niños vieron unos árboles de guayabas. Ahora bien, la guayaba es una clase especial de fruta que a los niños les gusta mucho. Cuando llegaron a los árboles, todos comenzaron a mirar la fruta y querían comerla. Y cuando estaban a punto de tomar alguna de esas frutas, uno de los ángeles habló. «No tomen esa fruta», les dijo el ángel. «Tendrán fruta tan pronto como lleguen al pueblo, y aún les queda un largo camino». Pero al igual que todos los niños, estos eran a veces rebeldes, y la vista de la fruta fue una tentación demasiado grande, y desoyeron las palabras del ángel. Se quitaron la ropa y comenzaron a subir los árboles. Fue una gran diversión. Se reían y jugaban alrededor de los árboles y comían guayabas, olvidándose de que debían trasladarse a otro pueblo y hablar del Señor Jesucristo. Cuando finalmente se bajaron de los árboles, adivinen lo que ocurrió. Sus ropas habían desaparecido. Las buscaron, pero no las encontraban. De pronto, algo los indujo a mirar hacia arriba, y cuando lo hicieron, vieron sus ropas colgadas en la copa de un árbol grande, un árbol alto, quizás de unos 25 metros de altura, cuyo tronco tenía 1 metro de diámetro. Al principio los niños se rieron. Todo parecía tan divertido. Pensaron que quizá el viento se había llevado las ropas allí. Pero cuando se dieron cuenta que no había manera de bajar la ropa, se pusieron a llorar. Tenían que aprender su lección,
les dijo el Señor. Les avisé por intermedio del ángel que no debían comer esa fruta, que tendrían fruta tan pronto como llegaran al pueblo, pero no me obedecieron, de manera que deben pagar el precio de su desobediencia. Cuando los niños oyeron esto, se pusieron a llorar aún más fuerte. Luego Dios les dijo: pero si se arrepienten en realidad y confiesan su pecado, les ayudaré a bajar la ropa. De manera que aquellos niños se arrodillaron, se arrepintieron y confesaron su pecado. Ahora, uno de ustedes suba al árbol, les dijo el Señor. Pero no podemos subir a ese árbol, le contestaron. Es muy grande. El tronco es muy grueso y el árbol es muy alto. Haré que el pie se les pegue a la madera como una lagartija, les contestó el Señor, indicando que uno de los muchachos debía subir. Cuando el muchacho ponía la mano en el árbol, se le quedaba pegada hasta que lo sacaba y la ponía en un lugar más alto. Los pies también se le adherían a la corteza del árbol. Cuando llegó a la cima del árbol, recogió con cuidado la ropa y la bajó. Fue un grupo de niños arrepentidos, pero felices, de su viaje a la ciudad. Aquel domingo hablaron, dieron su testimonio y un llamado al altar, y muchas personas acudieron a Jesús. La grabadora de Dios. Parece que Dios les dio a los equipos de niños un ministerio especial. La gente decía: Dios ciertamente los unge, o son tan sinceros en lo que dicen. Y cuando oraban y ponían la mano en la cabeza de las personas mayores, era algo dulcísimo de observar. Muchas personas quedaron sanas bajo su ministerio. Un día se trasladaron a la localidad de Kefamenaunu para realizar 2 semanas de reuniones. Aunque muchos niños de ese lugar aceptaron al Señor, muchos adultos se negaron a arrepentirse. Luego el Señor les dio a los niños una palabra de ciencia, de manera que sabían los pecados secretos de la gente. Pero cuando le dijeron a la gente estas cosas, especialmente cuando declararon todos estos secretos en la iglesia, algunas personas se enojaron y persiguieron a los niños. Después de un día especialmente difícil para los niños, el Señor les dijo mientras oraban: hoy les voy a dar una sorpresa. ¿Qué es?, le preguntaron. Si ustedes cantan con hermosura, les tocaré de vuelta lo que cantan como si fuera un disco, para que se den cuenta exactamente cómo suenan sus voces. Ahora, naturalmente los niños no tenían una grabadora. Algunos quizá habían escuchado una grabación, pero no lo sé. Pero ninguno de estos niños tenía grabadora, así que comenzaron a cantar y cantaron hermosamente, como para el Señor. Cuando hubieron terminado, el Señor dijo: ahora guarden silencio, que oirán sus propias voces. De manera que guardaron silencio y de pronto la música saturó el aire, los niños quedaron asombrados y muy felices. «Oh, esa es mi voz», dijo uno. Y luego otro exclamó, y otro, al escuchar sus propias voces. Fue una verdadera emoción para los niños el escuchar la música que flotaba en el aire. Siempre que escucho esta historia, recuerdo que algún día, cuando el Señor retorne, todas las palabras que hemos pronunciado se oirán de nuevo en la grabadora de Dios. Solo las malas palabras por las cuales hemos hecho confesión y Dios las ha borrado no habrán quedado allí para ser oídas. La sencillez de la palabra, capítulo 6. Antes de venir a los Estados Unidos dije: Señor, soy de un país pagano y cuando vaya a Estados Unidos, que es un país cristiano, ¿qué le diré? No tengo mensaje para ellos. Aún necesitamos misioneros en los Estados Unidos para que visiten a nuestro país y prediquen el Evangelio. Pero cuando desembarqué del avión en Los Ángeles, comencé a comprender por qué Dios me había enviado a los Estados Unidos. Al principio quedé entusiasmado.
El aeropuerto era tan grande y tan nuevo. Después de haber caminado y caminado, llegué a una inmensa sala en donde había muchas cosas para la venta. Por todas partes vi libros obscenos, bares que vendían bebidas alcohólicas y la gente fumando. ¿Qué pasa?, me pregunté. Dios, ayúdame. Tomé un taxi, triste y profundamente abatido, pero las cosas empeoraron. Por todas partes vi anuncios de bares que vendían bebidas alcohólicas y vi gente que maldecía el nombre de Dios. ¿Qué pasa?, le pregunté a mis amigos. ¿Son estos los Estados Unidos donde las monedas dicen «En Dios confiamos»? En ese momento me acordé que Dios me había hablado. Tienes un mensaje para el pueblo de los Estados Unidos que necesita retornar a la sencillez de la palabra de Dios. No solamente debe retornar a la Biblia, sino a la sencillez de la palabra. Hay tantas personas en la actualidad que tratan de explicarse todo lo que hay en la palabra de Dios, hasta que han perdido todo el significado. Cuando la Biblia dice A, es A y no B. Cuando la Biblia dice B, es B y no D. Cuando la Biblia habla de sanidad corporal, es corporal y no espiritual. Y cuando habla de sanidad espiritual, es espiritual y no física. Con mucha frecuencia, cuando leemos un versículo en donde dice que el Señor Jesús sanó a una persona ciega, decimos: tenemos aquí un ejemplo que demuestra que todos somos espiritualmente ciegos y necesitamos sanidad espiritual. Esto no es lo que dice la Biblia. Si era ceguera física, era física y nada más. Cuando la Biblia habla de ceguera espiritual, es espiritual y no física. Se juega demasiado con la Biblia. Hablamos de que Jesús sanó a la persona lisiada y afirmamos, todos somos lisiados en tantas formas espirituales. Si acude a Jesús, Él lo sanará espiritualmente. Pero hoy no sana a los físicamente lisiados. Es cierto que somos enfermos espirituales y sin embargo, la Biblia habla aquí de algo físico. Debemos dejar de espiritualizar las Sagradas Escrituras y tomarlas tal cual son. Dios trabaja en los Estados Unidos. Cuando vine por primera vez a los Estados Unidos, no hablaba muy bien el inglés. Quizá conociese bien unos 50 palabras nada más, pero Dios me dijo que cuando me pusiera de pie para hablar, me daría las palabras necesarias. Ahora bien, fue muy lindo que el Señor me dijera eso, pero la primera vez que me puse de pie para hablar y vi todos estos rostros ante mí, y yo sabiendo tan poco inglés, me asusté. Me quedé allí parado delante de esa gente y abrí la boca como el Señor me dijo que hiciera. ¿Y saben una cosa? Las palabras comenzaron a brotar de mis labios. Palabras que quizá leyese cuando estudié inglés en la escuela, pero que ya no me acordaba. Y toda vez que he hablado o que he conversado con alguien, el Señor me ha suministrado las palabras para expresarme. El Señor me ha proporcionado también palabras de sabiduría a fin de ejercer mi ministerio en favor de la gente en este gran país de los Estados Unidos. Cuando me encontré en la ciudad de Houston, Texas, una señora se me acercó y me dijo: «Hermano Mel, amo tanto a Jesús». «Es hermoso amar a Jesús», le dije. «Pero, ¿por qué me lo dice a mí? Si ama a Jesús, todo marchará bien». «No todo marcha bien en mi casa», me dijo. «Mi esposo no es tan espiritual como yo. Es por eso que tengo tantas dificultades en la casa». «Mi hermana, ¿qué problema tiene?», le pregunté. «Mi esposo es un hipócrita», me dijo. «No ama a Dios como yo». Y se puso a hablar mal de su esposo. «Ah», me dijo, «vine para que usted orara que el Señor ayude a mi esposo a arrepentirse y ame en realidad a Jesús». Y le respondí: «Bien,
Oraré para ver lo que Dios nos dice. Oramos juntos y mientras orábamos Dios me dijo que el problema residía en ella y no en su esposo. Y le respondí, hermana, el problema no es su esposo sino usted. Un momento, Señor, yo amo a Jesús, me contestó. Sí, le dije, usted ama a Jesús, pero se cree tan espiritual que piensa que vive ahora en el cielo. Se olvida de que vive con su esposo y su familia. ¿Qué me quiere decir?, me preguntó. Sea sincera conmigo, le repliqué. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ama en realidad a Jesús? Jesús dijo, como me ama el Padre, así yo os amo, y como yo os amo, amaos los unos a los otros. El amor no es amor hasta que lo demostremos, lo sentimos y lo practicamos los unos con los otros. La Biblia nos dice, ¿cómo podéis decir que amáis a Dios cuando no podéis amar a aquellos que veis y tocáis en esta vida? Y yo continué, ¿ama en realidad a Jesús y a su esposo? Me dirigió una mirada de pocos amigos. Ah, sí, amo a Jesús, me dijo. Pero ¿cómo puedo amar a mi marido? No es una persona espiritual. No, ni siquiera lo estimo. Yo le dije, ¿lo llama a veces querido o algo parecido en la casa? No, me dijo, lo llamo por su nombre, que es Francisco. ¿Le prepara una buena comida cuando él llega a su casa de la oficina? ¿O le da un beso?, le pregunté. Me contestó, de ninguna manera. No lo quiero tanto como para eso. Querida hermana, le dije, ese es su problema. En realidad no creo que usted ame realmente a Jesús. Ah, si pudiese haberme golpeado, creo que lo hubiera hecho. No creo que usted ame a Jesús, continué. Usted espiritualiza el amor. Cuando el Señor Jesús habló del amor, lo hizo algo sencillo y práctico, pero usted lo pone en un plano tan espiritual. Habla de amar a alguien en el cielo y aquí no puede ni siquiera amar a su esposo en la tierra. Si Jesús hubiese dicho solamente amo a mi Padre, no me hubiese hecho mucho bien. Pero Él nos ama como el Padre nos ama. Se entregó a sí mismo en la cruz para que usted y yo pudiésemos ser redimidos. Eso es amor. Jesús dijo, como yo os amo, amad a vuestro prójimo, amaos los unos a los otros. Usted no puede amar a Jesús si no ama a las personas que están a su alrededor. Cuando ama a su prójimo de todo corazón, ama ciertamente a Jesús. No me demostrará jamás que ama a Jesús hasta que ame a su esposo. Ella me contestó, hermano Mel, ¿qué debo hacer? Es tan sencillo, mi hermana, le dije. Regrese a su casa y llámelo por teléfono, y cuando le responda asegúrese de que la primera palabra que pronuncia es querido. Querido, eso es todo. Llámelo y dígale, querido, te extraño. Y luego prepárele la cena. Prepárele como a él le gusta y no como usted quiere. A veces cuando queremos agradar a la gente, lo hacemos agradándonos a nosotros mismos y no de la manera que lo quiere la gente. Vaya y prepare la cena tal como le gusta a su esposo. ¿Se acordará? Sí, me dijo. Y cuando él llegue esta noche a la casa y entre por la puerta, dele un fuerte abrazo y un beso. Sírvale una buena comida, converse con él y Dios le dirá lo que debe hacer, le contesté. Ahora oremos juntos. No oré por su esposo, sino por ella. Oré que el Señor contribuyera a que no espiritualizara su vida, sino que le ayudara a ver su amor en forma práctica. Esta hermana regresó a su casa e hizo estas cosas. Lo llamó por teléfono y le dijo, «Hola, querido». El marido pensó que se trataba de otra mujer porque su esposa nunca lo llamaba querido. Pero ella continuó, «Querido soy yo, Enriqueta, que te llama». Más tarde, cuando su esposo me contó respecto a la llamada, me dijo que había pensado un milagro se ha producido en casa.
Conozco a mi esposa y nunca me ha tratado así. Parecía que vivíamos una luna de miel. Era algo maravilloso, me dijo. Oh, querido, te extraño, continuó ella. Su esposo apenas podía hablar, no sabía qué decir, todo era tan maravilloso, pero dejó de trabajar y se tomó un mediodía de vacaciones. Cuando llegó a la casa, su esposa lo esperaba. Esta vez se dio cuenta que su esposa sí amaba a Jesús. Antes me lo decía, pero yo no lo creía, me dijo este hombre. ¿Cómo podía amar a Jesús y no demostrar amor a mí? No podía creerlo, pero cuando vi que procedía así, supe que sí amaba a Jesús. Sin necesidad de un sermón más, el esposo se arrepintió y dijo: Señor Jesús, he sido violento y cruel para con mi esposa. Jesús, perdóname esta vez y ven a mi corazón con tu plenitud. Dios restauró las relaciones de esta familia en forma maravillosa. ¿Por qué? Porque esta señora, en vez de espiritualizarlo todo y complicarlo, obedeció la Biblia en forma práctica y sencilla. Durante tantos años en nuestras iglesias hemos hecho de la Biblia algo tan espiritual que nos hemos olvidado que Dios quiere que la palabra sea práctica en nuestra vida diaria. Ah, si pudiéramos comprender que la Biblia es nuestra guía y la palabra de Dios. Cuando seguimos la Biblia de esta manera, podemos oír la palabra de Dios. Dios desea ser bendecido. Había asistido a la iglesia por 19 años y había aprendido muchos versículos de la Biblia, pero no sabía que Dios quería que le bendigamos. Toda vez que me presentaba ante el Señor, pedía su bendición y más bendición. Y tardé mucho tiempo en comprender que Dios quiere bendiciones. No se trata de que Dios no pueda bendecir, pero sí quiere que bendigamos su nombre. El Salmo 134 habla con mucha claridad. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. No entiendo de qué manera podemos bendecir a Jehová, pero es mejor obedecer la Biblia que procurar comprender todo lo que hacemos. Creo que a veces la Biblia y la ciencia no están de acuerdo. Hay aún en la Biblia cosas que no entiendo. Pero hay muchas personas que quieren hacer de la Biblia una ciencia y convertirla en información científica. Tratan de establecer qué partes de la Biblia son verídicas. Por el método científico, jamás podremos entender toda la Biblia. No nos dará nunca resultado. El mensaje dirigido al pueblo norteamericano de hoy no es solamente el de retornar a la Biblia, sino el de retornar a la sencillez de la Biblia. Uno de mis amigos misioneros que vino a Indonesia procedente de los Estados Unidos me dijo: Hermano Mel, ¿en qué consiste el secreto del avivamiento indonesio? ¿Podemos tener esta clase de avivamiento en los Estados Unidos? Otro hombre que lo acompañaba le dijo: cuando yo regrese a Nigeria, ¿podremos disfrutar allí de un avivamiento como este? Sí, les dije sonriendo. Existe empero una condición. Retorne a los Estados Unidos y vaya al Apolo 14. Cuando inicie el despegue hacia la Luna, tome su pequeña computadora, que es su cerebro, y póngala en una pequeña caja, y envíele también a la Luna. Luego permítale a Dios que use su corazón. Cuando habla respecto de las cosas divinas, use su corazón y créalas. Recíbalas tal cual son y permítale a Dios que ponga en práctica su palabra en usted hasta que la experimente. La diferencia principal entre la ciencia y el cristianismo es la siguiente: en la ciencia debemos experimentar para creer. En el cristianismo debemos creer para experimentar.
Respecto del Salmo 134, no sé de qué manera podemos bendecir a Dios, pero puesto que Él lo dice, simplemente lo creo. ¿Por qué debemos levantar las manos en el santuario? No lo sé. Sencillamente levanto las manos. Dios nos dice que lo hagamos. En esta vida no necesitamos entenderlo todo. Cierto día volaba desde Yakarta a Surabaya. Me hallaba sentado junto a un médico. Le hablé del Señor Jesucristo y de su amor. Me cuesta creer lo que me dice, me contestó, porque me es difícil entender que Dios, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre son uno. ¿Tiene que entender todo eso antes de creer?, le pregunté. Debo entenderlo o nunca podré creerlo, me respondió. Muy bien, dentro de un momento le formularé una pregunta y usted me dará la respuesta sincera, le dije. Para mí mismo oré diciendo, Señor, ¿qué le puedo decir a este médico? Es una persona tan inteligente. Y Dios me lo reveló. Me dirigí a este hombre y le dije, hermano, ¿le gusta el aire que circula en este avión? ¿Cómo no? Es muy bueno, porque es aire acondicionado, me contestó. Y le pregunté, ahora sea sincero conmigo, ¿sabe de qué manera funciona el aire acondicionado? No sé cómo funciona, me dijo. Quiero retornar al principio que usted ha expresado con anterioridad, le contesté. Usted me dijo que no podía creer ni disfrutar de algo hasta que lo entendiera. ¿Saldría afuera al calor simplemente porque no entiende el aire acondicionado? Porque usted no entiende el aire acondicionado, no lo deberíamos permitir estar aquí. Deberíamos decirle, por favor, no lo disfrute porque no lo entiende. Salga afuera y transpire si quiere. Quédese al sol hasta que se dé cuenta cómo funciona el aire acondicionado y luego vuelva. Casi se enoja conmigo. Hermano, continué diciéndole, estoy sencillamente procurando ayudarle a entender su propio principio. Usted me dijo que si no puede entender algo, no lo cree. Se estaba dando cuenta lo que yo procuraba hacerle comprender. Finalmente le dije, tengo otra pregunta que formularle. En el mundo hay plátanos y piñas y toda clase de fruta. Los plantamos en el mismo terreno. Todos reciben la misma lluvia del cielo y el mismo sol. ¿Por qué es entonces que un plátano nace de cierto árbol y de otros cosechamos naranjas y de otros duraznos? No puedo entender ese principio. ¿Lo entiende usted? No lo entiendo, me dijo. ¿Se comería usted un plátano aun cuando no entiende el principio de su crecimiento?, le pregunté. Sí, me dijo. Beneficia a mi organismo. Simplemente lo como. Pero usted no lo puede comer. No lo entiende, le dije. A esta altura estaba bastante molesto. Luego le dije al hombre, ¿tiene novia a quien quiere? Se rió. Sí, tengo novia. Así que le dije, bueno, si lograra que la camarera me trajese un tubo de ensayo, ¿cree usted que pudiese poner en este tubo de ensayo algo que me demostrara lo que es el amor que siente por su novia? Si no lo puedo hacer, si no lo puedo entender, tendría que dejar de amarla. Le recordé que este era su principio. Si no puedo entenderlo, no puedo disfrutarlo ni creerlo. Usted dice ridiculeces, me contestó. No, eso es precisamente lo que usted está haciendo respecto de Dios, le expliqué. Procura entender a Dios antes de creer en Él. Antes de despedirnos le di un Nuevo Testamento y le pedí que lo estudiara. Creo sinceramente que el Señor lo convencerá y lo llevará a los pies de Jesucristo para que disfrute de su poder. Confesamos que creemos la Biblia desde Génesis 1:1 hasta el fin del Apocalipsis. Pero cuando nos encontramos con una parte de las Sagradas Escrituras que nos habla de algo que no hemos experimentado nunca, procuramos descartarlo
con una explicación. Es por eso que hay predicadores en los Estados Unidos y en todo el mundo que dicen: esta parte de la Biblia no está en el texto original. Esta parte es solamente para los judíos. Esta parte es para otra dispensación. Cada uno trata de explicarse la Biblia a su manera. Es por eso que no disfrutamos de las maravillosas experiencias de la Biblia. Muchas personas no han experimentado nunca en realidad el poder de la Biblia en sus vidas y por lo tanto no pueden creer lo que nos dicen las Escrituras. Pero alabado sea Dios, que el Espíritu Santo puede ayudarnos a entender la Biblia mientras la leemos. Cuando leo mi Biblia, sencillamente confío en el Señor Jesús. Si me dice salta, salto sin vacilación alguna. La gente podría decirme que soy loco o necio, pero la Biblia nos dice que la obediencia es más importante que el sacrificio. Muchas personas van a la iglesia y adoran a Dios sin obedecerle. Debemos obedecer a nuestro Dios. Es un Dios viviente y se manifiesta en la actualidad. Me gusta obedecerle porque lo amo y es mi privilegio obedecer al Dios viviente. Quiero que usted obedezca a Dios conmigo. Bendigamos a Dios. Dios hizo el cielo y la tierra. Bendigámosle. Cuando Pablo y Silas se encontraban en la cárcel, ¿cree usted que se pusieron a llorar? No, no lloraron. ¿Qué hicieron? Alabaron a Dios. Y mientras alababan a Dios, las fuerzas del cielo descendieron y sacudieron al edificio. Hasta sacudieron el corazón del carcelero. Vino y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le predicó un corto sermón y el carcelero recibió a Jesús esa noche. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? Porque los cristianos se regocijaban. Cuando un cristiano se regocija, descienden las bendiciones del cielo y el mundo se regocija. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo: rodead las murallas de Jericó, ¿qué fue lo que hicieron? Obedecieron al Señor, emprendieron la marcha alrededor de la muralla y ésta cayó. Es una manera extraña de ganar una batalla, pero fue precisamente eso lo que hicieron. Obedecieron la palabra, la muralla cayó y de inmediato entraron y destruyeron la ciudad. Esta es una realidad. Es maravilloso cómo Dios opera cuando le obedecemos. Es hora de que todos obedezcamos a Dios y creamos su palabra y ganemos la batalla que se libra en nuestra vida. Debemos retornar a la sencillez de la Biblia. El Jesús de ahora, capítulo 7. Indonesia es un país grande ubicado al sur de Singapur y Malasia y al norte de Australia. Se extiende de este a oeste por una distancia de unos 4.800 kilómetros y de norte a sur por una longitud de unos 2.400 kilómetros. Indonesia es tan grande como Estados Unidos, pero este país está formado de tierra, mientras que Indonesia es en su mayor parte agua. Consiste en unas 13.000 islas. Misioneros enviados por la Iglesia Presbiteriana Holandesa llegaron a mi país hace unos 300 años. Yo vivo en la isla de Timor, que está ubicada en la región más sudoriental de mi país. Los misioneros holandeses llegaron a mi isla y predicaron el Evangelio a mis antepasados que no habían conocido jamás a Dios. Mi pueblo adoraba a un árbol grande, a una serpiente grande o a las palmeras, y había practicado esta adoración desde hacía muchas generaciones. Cuando los misioneros llegaron y predicaron el Evangelio, muchos vinieron a la iglesia, incluso mi familia. De niño iba a la iglesia y a la escuela dominical. Aprendía versículos de la Biblia de memoria y procuraba ser creyente en todo lo que podía. Íbamos a la iglesia todos los domingos por la mañana. Asistíamos a los cultos de mitad de semana y a las reuniones de oración. Y todos
pensábamos que éramos creyentes. Pero nuestra relación con Dios era sencillamente extraña. ¿Por qué? Teníamos nuestra Biblia, leíamos en la Biblia respecto del poder de Jesucristo, de sus maravillosas promesas, unas 30,000 veces se repiten sus promesas, pero asistí sinceramente a la iglesia durante 19 años sin haber experimentado ni una sola de las promesas que había hecho el Señor. A consultar el brujo. Vivíamos peor que los paganos. A veces cuando nos enfermábamos acudíamos al médico. Si no sanábamos, a veces nos poníamos a orar. Nos entrevistábamos con el pastor, quien nos diría: hermano Mel, si Dios quiere sanarlo, lo sanará. Yo le respondía: ¿no sabe usted si el Señor quiere sanarme o no? El pastor me respondía: bueno, es difícil saberlo, pero ore, y si Dios quiere sanarlo, lo sanará. Pero hermano pastor, en Santiago capítulo 5 la Biblia dice que si alguien se enferma debe ser ungido con aceite y el Espíritu Santo lo sanará, le contestaba yo. Es cierto, hermano, me decía, pero la Biblia fue escrita hace 2000 años. Es una historia hermosa, pero no la tome tan literalmente. Si el Señor no quiere sanarlo, pídale gracia para soportar su sufrimiento. De manera que yo seguía los consejos del pastor y oraba diciendo: Señor, si quieres sanarme, sáname. De lo contrario, ayúdame a soportar la enfermedad. Regresaba a casa y trataba de soportar el sufrimiento, pero siempre me quejaba. A veces me era difícil comprender cómo Dios permitía todo esto. Así que, ¿sabe usted lo que hacíamos? Consultábamos al brujo. Él oraba por nosotros y en 3 minutos nos mejorábamos. De manera que comenzamos a preguntarnos: ¿qué me dice de Dios? El brujo casi siempre nos ayudaba y parecía que Dios nunca hacía nada por nosotros. ¿A quién debíamos creer? ¿A Jesús, que a veces nos dejaba en situación desesperada? ¿O al brujo y a sus dioses? Los demonios tienen en mi país un poder tan extraordinario que los cristianos vacilan y dudan. Estos poderes demoníacos impulsan a la gente a creer en la astrología, tablas de escritura espiritista y cosas por el estilo. Mucha gente depende de todo esto para su ayuda y dirección. Durante 60 años, los misioneros holandeses trabajaron para Dios en Timor. En ese lapso de tiempo, 80,000 personas se unieron a la iglesia, pero nuestras vidas no habían cambiado. No experimentamos nunca el poder de Dios. Nos decíamos creyentes, pero vivíamos como paganos. Los pastores en Indonesia se veían confrontados con verdaderos problemas porque la mayor parte de la gente vivía aún dominada por poderes demoníacos. En realidad, muy pocos establecían una verdadera e íntima relación con Jesucristo. Era algo terrible. La gente asistía a la iglesia, entonaba himnos, leía oraciones y luego retornaba a su casa a vivir como siempre. Los pastores recibían un pequeño salario y tenían que realizar toda clase de trabajos en la iglesia. Al parecer, hacían todo lo que podían para invitar a la gente a la iglesia y testificar del Señor. Sin embargo, los laicos nunca lo hacían. Nosotros decíamos: el pastor y los otros funcionarios de la iglesia pueden hacerse cargo de este trabajo. Nosotros no queremos hacerlo. Les pagamos para que cumplan con sus obligaciones. Un Dios de ahora. En años recientes, Dios ha cambiado esta situación en mi país, en muchas formas maravillosas. Quizá usted haya escuchado la historia de cómo el Señor se ha manifestado en mi país. Quisiera leerle los versículos del Apocalipsis 1:4, 8 y 11. Si lee cuidadosamente la Biblia, notará que esta es una revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan mientras vivía en la isla de Patmos. Este es el testimonio del Señor Jesucristo.
Es una lástima que todos los apóstoles no hubiesen estado allí. Mientras Juan estaba solo en aquella isla, el Señor Jesucristo vino y le reveló estas cosas. Aquella isla solitaria casi se convierte en un cielo para Juan. Cuando vino el Señor Jesucristo, se presentó a sí mismo al apóstol Juan, y me fue fácil comprender cómo lo hizo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, dijo. Estas palabras suenan maravillosas en español. El Señor quiso decir: yo soy el Señor que está ahora aquí, que estaba aquí hace 2000 años y que vendrá de nuevo. Si el Señor se hubiese presentado a sí mismo en la forma que correspondía, hubiese dicho que era, que es y que vendrá de nuevo. Pero no lo dijo de esta manera. Comenzó diciendo que es, luego que era, y en tercer lugar que vendrá. ¿Por qué? Yo también comencé a preguntarme el por qué, y Dios me reveló la verdad. Dios quería que el apóstol Juan supiera que no es solamente el Señor que vivió hace años, hace 1000 años o hace un día, pero que Él es Dios que vive con nosotros hoy. No es solamente el Dios que ha hecho algo ayer y el Dios que hará algo en el futuro. Lo que el Señor Jesús quería recalcarle a Juan era lo siguiente: estoy aquí hoy, yo soy el Dios de ahora. ¿Cómo alabo a Dios por esta verdad? Muchos creyentes tienen al Señor Jesucristo, pero su Jesús es el de hace 2000 años, un Jesús del ayer. Teníamos al Señor Jesús que sanaba a la gente hace años, que echaba fuera demonio hace años, que realizaba milagros hace años y que ayudaba a la gente hace años. Es difícil creer en Dios como ese, pero Jesús dijo: yo vivo hoy, no hace 2000 años. Si necesito un Dios, necesito un Dios que viva hoy y no hace muchos años. Le necesito hoy. Muchos creyentes viven en lo que denominan la bendita esperanza. ¿Qué es eso? Quizá me pregunten. Bueno, cantan un himno que dice: cuando allá se pase lista, y hablan de la bendita esperanza y la bendita aparición del Señor Jesucristo. Y esperan el retorno y la aparición del Señor. Yo también lo espero, pero es solamente una esperanza. Quizás se produzca dentro de un año, dentro de un día o dentro de 1000 años, pero no es algo de la hora. Yo le necesito hoy mismo. No vivo en la mañana. El ayer ha pasado para siempre. Solamente me queda el hoy. Es hoy cuando necesito su poder. Hoy necesito su amor. Hoy necesito su consuelo. Alabo a Dios por la forma en que se presentó a Juan. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es como si dijese: soy el Señor Jesús que está aquí ahora. Si tiene hoy un problema, soy el Dios de la hora. Si se siente deprimido, soy el Dios de la hora. Si está enfermo, soy el Dios de la hora. ¿No es acaso una tremenda verdad? ¡Qué realidad más bendita! Alabo al Señor porque Él es el Dios de ahora. Antes del avivamiento indonesio teníamos un Dios que era y que iba a venir. Abrigábamos recuerdos y esperanzas. Solíamos cantar y hablar respecto de lo que Jesús había hecho hace 2000 años y lo que haría algún día, pero nunca experimentamos a Jesús en nuestra vida presente. Es una triste verdad respecto de mi iglesia antes del derramamiento del Espíritu Santo. Y luego, un día mi corazón exclamó: Señor, estamos viviendo en un pasado de hace 2000 años. Nuestro pastor respondía: sí hizo milagros hace 2000 años, pero no los hará en la actualidad.
Qué desesperados nos sentíamos. Teníamos hermosos recuerdos de nuestro Rey, pero Él no hacía nada en el presente. A veces, pero muy raramente, el pastor hablaba del día del retorno del Señor. Sí, es una bendita esperanza, pero no para el ahora. Ah, cómo ansío tener un Dios para el hoy. Finalmente, mientras leía mi Biblia, comencé a comprender que Dios era un Dios viviente. Era el Dios que vive en la actualidad. Me podía ayudar hoy. Si me encontraba en la esclavitud del pecado, me podía poner en libertad. Cantamos un himno en Indonesia que dice: quitó las cadenas de mi corazón y me puso en libertad. Me hizo puro y feliz. Me sacó de la traicionera arena y me puso en tierra firme. De mi corazón quitó las cadenas y me puso en libertad. Me gusta muchísimo ese himno porque es la historia de mi propia vida. Antes vivía esclavo del pecado y bajo el poder de Satanás, pero un día Jesús quitó la esclavitud y me libertó. Pensé que la vida cristiana terminaba en este punto y muchas personas apoyaban mis ideas. Pensaban: acepta al Señor Jesucristo, todo te irá bien y llegarás al cielo. Pero yo pensé, hay algo más que aceptar a Jesús. Nos dice que cuando lo aceptamos debemos andar con Él. Jesús dijo: yo he venido para que mis ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y contesté: querido Jesús, es maravilloso. Pero pensé para mis adentros, Jesús hablaba en serio, en realidad nos decía la verdad. En Efesios 1:3 leemos este versículo maravilloso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Al leer mi Biblia, me parece que siempre habla de bendiciones y plenitud de gozo. En Filipenses 4:7 se nos dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos da su paz. ¡Qué maravilloso! Una paz extraordinaria y sobreabundante. La Biblia nos dice también en Hechos 1:8 que el poder del Espíritu Santo descendería sobre nosotros y que seríamos testigos por todo el mundo. Y cuando leí este versículo dije: Señor, ¿qué pasa con nosotros? En nuestras iglesias no tenemos el poder de Dios. Si nos enfermamos, acudimos al brujo. El pastor ora, pero no pasa de ser una oración religiosa. Muchas veces en nuestra iglesia el pastor tomaba el camino más fácil y leía una oración impresa o abría un himnario en una de las últimas páginas donde había ceremonias religiosas que leíamos. Y yo me preguntaba continuamente: oh Señor, ¿qué nos pasa? O bien, algo me pasa a mí o al pastor o a tu palabra no es cierta. Somos sinceros, pero nunca ocurre nada. Un día, cuando comenzó el avivamiento indonesio, descubrimos que tanto al pastor como a mí nos pasaba algo. Nadie nos había dicho jamás que podíamos confiar en que Jesús sanaba en la actualidad. Sencillamente creíamos en la bendita esperanza y teníamos una buena memoria, pero descubrimos que Jesús vive y está con nosotros y podía hacer algo por nosotros hoy mismo. Leímos que Jesús no cambia jamás, que es el mismo ayer, hoy y mañana. Alabado sea el nombre de Dios. Dios sabía en qué condición terrible nos encontrábamos y cómo carecíamos de poder. Pero vino Jesús y nos visitó. En Isaías puede leer que Dios se revela a aquellos que ni aún le buscan. Alabado sea Dios. Éramos tan tontos que el Señor vino y nos visitó. Vida de la muerte.
Capítulo 8. Quiero agradecer al pueblo norteamericano por haber enviado a los misioneros a mi país. En mi país éramos paganos y no conocíamos al Dios viviente, a Jesucristo. Mis antepasados adoraban árboles grandes, montañas y grandes serpientes. Pero cuando los misioneros vinieron a mi país hace muchos años, trajeron consigo la historia de Jesús. Realmente alabo al Señor porque los misioneros trajeron consigo el libro negro. Es un libro antiguo, pero este libro ha transformado la vida de muchas personas. Este libro ha cambiado al mendigo en hijo del Dios viviente y lo ha convertido en rey que gobernará junto con Jesús cuando establezca su reino. Este libro ha hecho también humillar al rey para que se convierta en mendigo, porque hasta un rey debe comprender que a la vista de Dios nada es. Al igual que el mendigo, el rey necesita la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Este libro que ha convertido al mendigo en rey y al rey en mendigo ha transformado también la vida de mi país. Este libro ha transformado la vida de mi madre, mi padre y la mía propia. Cierta noche, nuestro equipo evangelístico se trasladó a la villa de Atambua a predicar. Viajaban con el equipo mi hermana, mi cuñado y el pastor. Esa noche le hablamos a la mujer que nos hospedaba del Señor Jesucristo, y ella le recibió como su Salvador personal, y todos nos regocijamos. Por la mañana, cuando esta señora se despertó, se trasladó a la cocina a prepararnos el desayuno, y mientras trabajaba, se desplomó en el piso a consecuencia de un ataque al corazón. Su esposo nos despertó y dijo: «Oh hermanos, vengan y oren por mi mujer, no sé lo que le pasa». Fuimos a la cocina y nos pusimos a su alrededor. Luego, el dueño de la casa examinó a su mujer, puesto que era médico, y exclamó: «Está muerta». No sabíamos qué decir o hacer. Finalmente mi cuñado nos dijo: «Vamos a la otra pieza, quiero decirles algo». Le seguimos. Cuando entramos a la pieza, mi cuñado nos dijo: «Dios me ha dicho que si nos ponemos a orar alrededor de esta mujer, ella resucitará». Yo me asusté, porque era la primera vez que íbamos a orar por alguien que había muerto, y nunca lo habíamos hecho antes. Yo sabía que en la Biblia hay narraciones de muertos que resucitaron, y sabía respecto de Dorcas y Lázaro intelectualmente, pero me era difícil creerlo. No estaba seguro que Dios devolviera la vida a una persona que había muerto, y cuando me habló mi cuñado, procuré hallar la solución en mi mente. «Oh, querido, mejor que no lo hagamos», le dije, porque en este momento los niños comenzaban a llorar y los vecinos venían y se habían congregado mucha gente. Si vamos allí y oramos y no ocurre nada, nos hallaremos en situación difícil, pensé. Sería una estupidez ir y orar por una persona que ha muerto. Quería tener una excusa para no ir y orar, así que le dije a mi cuñado: «¿Estás seguro que esto es lo que el Señor quiere?». «Sí, estoy seguro», me dijo. Fue así que les pregunté a los demás: «¿Quién de ustedes piensa como mi cuñado?». Yo no tengo en mi corazón el testimonio de que es así. Si ustedes quieren ir, bien, pero yo quiero disculparme porque no quiero orar con ustedes. Me quedaré aquí y oraré, pero si alguno de ustedes piensa como mi cuñado, vayan con él». Luego me volví a mi pastor y le dije: «Pastor, ¿qué piensa usted?». «Hermano Mel», me dijo, «yo tampoco tengo el testimonio en mi corazón. Mejor que me quede aquí con usted». Me dirigí a los demás miembros del equipo evangelístico y les pregunté: «¿Y ustedes qué piensan?». «Mejor que nos quedemos aquí con usted, para que Dios nos dirija», me dijeron. Como resultado, nuestra petición fue contestada.
En realidad, no esperaba las directivas de Dios. Simplemente no podía creer que Dios podía hacer aquello. Es fácil conocer la palabra de Dios, pero a veces es muy difícil confiar en Dios implícitamente en una situación. Muchas veces descubro que es mi propia computadora, mi cerebro, que se interpone entre mí y Dios. En realidad, aquella vez fue un obstáculo en nuestro camino. Mi cuñado no podía obedecer a Dios porque nadie quería unirse a él. Finalmente dijo, bueno, quizás sea mejor que oremos en esta habitación. Y lo hicimos. Oramos en aquella habitación durante varias horas, pero la mujer no resucitó. Bueno, Señor, ¿qué fue lo que anduvo mal?, le pregunté. Yo quería que ustedes oraran junto a ella, me dijo el Señor, pero ustedes no me obedecieron y nada ocurrió. De manera que hicimos el funeral y sepultamos a aquella mujer. Dejamos aquel pueblo sin ver la obra del Señor. Aquella vez, sin embargo, el Señor me indicó que la mujer debía de haber resucitado para que su nombre fuese glorificado. Pero a raíz de nuestra incredulidad, obstaculizamos las operaciones del Señor Jesucristo. Me sentí muy mal. Y cada vez que voy a ese lugar y veo el cementerio, es como una lápida para mi incredulidad. Dios nos había hablado con toda claridad, pero a raíz de nuestro razonamiento no confiamos en Él. Esta historia me recuerda del hombre que acudió a Jesús. Le dijo a Jesús que su hijo había muerto y el Señor le respondió, «Ve por tu camino, tu hijo vive». El hombre creyó a Jesús y regresó a su casa. Si pudiéramos creer así a Jesús en la actualidad y confiar en su palabra, transformaríamos el mundo. Oramos a Dios y le pedimos perdón y dijimos, «Señor, si nos das otra oportunidad, queremos ciertamente creer tu palabra». Regresó de la muerte. Poco tiempo después nos hallábamos en otro pueblo llamado Amphoan, en donde había muerto un hombre. Este hombre no acababa de morir, sino que hacía 2 días que estaba muerto. La familia nos invitó al funeral porque muchas personas pensaban acudir, en realidad centenares, y nos dijeron, quizá ustedes tengan una palabra de consuelo para la familia. Fue así que fuimos. Cuando llegamos al lugar se había congregado más de 1000 personas. El hombre había muerto hacía 2 días y hedía. En nuestro clima tropical, la carne comienza a descomponerse 6 horas después de la muerte. Pero después de 2 días, les confieso que no se podía aguantar el mal olor a 30 metros de distancia. En los Estados Unidos quizá no puedan entenderlo, porque en los funerales todo parece muy lindo. Pero es porque ustedes tienen $2,000. En Indonesia no tenemos la forma de preparar el cadáver para que se vea bien. La gente tiene un aspecto terrible después de 2 días de muerta. Mientras estábamos sentados allí entre los deudos, de repente el Señor dijo, «Pónganse de pie alrededor del muerto, canten himnos y yo lo resucitaré». Cuando mi cuñado me dijo, le respondí, ¿qué cosa? La primera vez aquella señora había muerto. Hacía unos cuantos minutos. Era distinto. Ahora sí que nos encontrábamos en dificultades. Este hombre hacía 2 días que estaba muerto. Esto era imposible. Le dije a los demás qué piensan del asunto. Mi computadora, mi cerebro, estaba funcionando de nuevo. Las computadoras de ellos también funcionaban y comenzaron a preguntarnos, ¿lo haremos o no? De repente recordamos la tristeza que nos había invadido
cuando fracasamos la primera vez al no confiar implícitamente en la palabra de Dios. Fue así que oramos: Señor, danos un corazón sencillo para creer tu palabra. Recordé el pasaje que nos dice que Jesús vino a la ciudad de Jericó. Zaqueo esperaba a Jesús, pero en un lugar equivocado. Lo esperaba subido a un árbol. Jesús dijo: Zaqueo, desciende. El Señor Jesucristo lo visitó en su casa y Zaqueo estaba muy contento. Quizá tuviese que bajarse 1 o 2 metros del árbol para encontrarse con Jesús. Pero yo creo que en este siglo moderno no tenemos que bajarnos 1 o 2 metros, porque no nos hallamos subidos a un árbol. Necesitamos descender tan solo unos 30 centímetros de nuestra mente a nuestro corazón. Tenemos todas las palabras de Dios en la mente y razonamos allí y hemos perdido el poder de Dios. Si colocamos la palabra de Dios 30 centímetros más bajo de la cabeza en nuestro corazón, veremos que el poder de Dios se manifestará en forma poderosa entre nosotros en la actualidad. Luego le dije a Dios: oh Señor, danos un corazón sencillo y manifiéstate en nuestro medio. De manera que resolvimos por unanimidad que obedeceríamos al Señor porque le habíamos fracasado antes, y así lo hicimos. Fuimos y nos colocamos alrededor de la persona fallecida. Comenzamos a cantar. El diablo me dijo en este momento: es terrible que canten junto a una persona que hiede tanto. A 30 metros de distancia es de sí malo, y cuando ustedes abren la boca, todo ese olor terrible se les mete en el cuerpo. Es una locura hacerlo. Es cierto, pero debe obedecer a Dios, pensé. Así que comenzamos a cantar, pero después del primer himno nada había ocurrido. De manera que comenzamos a preguntarnos: Señor, si vas a resucitar a este muerto, hazlo rápido, porque no podemos aguantar quedarnos alrededor de este hombre que despide tan mal olor. No podemos cantar más en medio de esta hediondez. Y cantamos el segundo himno sin que ocurriera nada. Al cantar el quinto himno, nada ocurrió. Pero al comenzar el sexto, el hombre comenzó a mover los dedos de los pies y el equipo evangelístico comenzó a asustarse. Circula una historia en Indonesia que a veces, cuando la gente muere, luego se despierta, abraza a una persona que está junto al féretro y luego se muere de nuevo. No obstante, seguimos cantando. Cuando cantamos el séptimo y octavo himno, aquel hermano se despertó, miró a su alrededor y sonrió, y no abrazó a ninguno. Abrió la boca y dijo simplemente: Jesús me ha hecho retornar a la vida. Hermanas y hermanos, quiero decirles algo. Primero, la vida no termina cuando uno muere. He estado muerto durante 2 días y lo he experimentado. La segunda cosa que dijo fue: el infierno y el cielo son lugares reales. Lo he experimentado. La tercera cosa que quiero decirles es que si no aceptan a Jesús en esta vida, nunca irán al cielo. Quedarán condenados al infierno con seguridad. Después que hubiese dicho estas palabras, abrimos nuestra Biblia y confirmamos su testimonio con la palabra de Dios. No solamente halló allí a Jesús como su Salvador, sino que en aquella zona más de 21,000 personas aceptaron a Jesús como su Salvador a raíz del ministerio de este hombre. Agua convertida en vino. Antes del avivamiento usábamos bebidas embriagantes para la Santa Cena. Las rebajábamos con un poquito de agua y azúcar para que no fuesen demasiado fuertes. Durante muchísimos años seguimos esta costumbre, pero cuando la gente se arrepintió,
le dijeron al pastor: si usted sigue usando bebidas embriagantes, no queremos venir al culto de la Santa Cena. De manera que el pastor y la gente decidieron usar té con un poquito de azúcar. Y durante muchísimo tiempo empleamos este té endulzado para la Santa Cena. Dios comenzó a preguntarnos en Indonesia respecto del por qué necesitábamos usar té en la Santa Cena. ¿Por qué no podíamos usar lo mismo que usaron Jesús y los apóstoles? De manera que decidimos hacerlo así. Desde el mes de octubre de 1967, toda vez que celebramos la Santa Cena en nuestra iglesia, simplemente usamos agua, oramos y Dios la convierte en vino. Más de 60 veces ha realizado este milagro. Mi Biblia es verídica cuando dice: mi Dios suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria. En Timor no teníamos uva para hacer vino y sin embargo el Señor satisfizo nuestra necesidad. ¿Cómo alabo a Dios por esto? Es algo maravilloso observar al Señor, que demuestra que la Biblia no es un libro antiguo para gente que vivía hace 2000 años. Es algo de más actualidad que nuestro periódico. Debemos depositar nuestra confianza en Dios por todo lo que necesitamos en esta vida. Tanto su poder como su gloria son suficientes para todas nuestras necesidades. En 1968 acababa de regresar de la isla de Sumba cuando recibí la noticia de que Dios le daba vino a nuestra iglesia. Me era difícil creerlo, aun cuando había visto la realización de milagros. Me parecía ridículo. Es una necedad, pensé. De nuevo mi mente se interponía. Cuando se me contó, aún no podía creerlo. La próxima vez que celebremos la Santa Cena, el Señor nos dijo que formásemos un grupo de oración. También les dijo a los otros hermanos y hermanas que vinieran y me pidió que me plegara a este grupo para que viera que el Señor cambiaba el agua en vino. Me alegré porque yo también quería ver el poder de Dios en operación. Fue así que me uní al grupo de oración. Sin embargo, en realidad no creía que Dios lo haría. Apostaría a cualquier cosa que tomar azúcar y miel. La ponen en el agua y luego dicen que es un milagro, pensé. Me arriesgaría a decir que están preparando un líquido con algún colorante para nosotros. Dios le dijo al equipo evangelístico: asegúrense que Mel reciba el agua y que todo está claro y limpio, y procedan con seriedad. Así que me dijeron: cuando llegue el momento, tú, Mel, debes ir al pozo y sacar el agua. Manifestaron también que yo debía conseguir el recipiente. Esto me alegró porque procuraría que estuviese limpio y que no hubiese ningún engaño. De manera que yo fui al pozo, llené el recipiente y lo traje a la casa donde deberíamos orar. Luego Dios me dijo que cubriera el recipiente con una tela para que no cayeran insectos. A continuación el Señor le dijo al equipo evangelístico que Mel ponga los brazos alrededor del recipiente y sostenga la tela. De manera que puse las manos sobre la tela. ¿Saben por qué lo hizo el Señor? Porque sabía que yo me preguntaba si cuando cerrara los ojos y orara, alguien levantaría la tela y pondrá algo en el agua. Así fue que puse los brazos alrededor del recipiente, asegurándome de que nadie levantaría la tela. Dios procuraba ayudarme a fin de que creyera que era Él Dios de milagros. Mantuve firme el recipiente y comencé a orar. Mientras oraba dejé que la tela resbalara un poquito y cayera en el agua y se mojara. Miré, era sencillamente agua. Oramos quizás una hora. Cuando miramos de nuevo, la parte de la tela que había tocado el agua se había vuelto roja.
No podía creerlo. Era difícil entender de qué manera el agua y el paño se habían vuelto rojos. Un amigo a mi lado me dijo: Mel, ¿sientes el aroma? El Señor nos ha dado vino. No siento su aroma, le repliqué. Quizá algo le ocurra a mi olfato. Sin embargo, veo el color púrpura. Luego Dios le dijo a aquellas personas: ahora lleven el vino al pastor. Pero antes de que vayan a la casa del pastor, 3 de ustedes prueben el vino. Mi cuñado, mi hermana y yo tuvimos el privilegio de probarlo y me alegró. Me había imaginado que sería delicioso porque era tan rojo. Mi cuñado fue el primer en probarlo. Lo miré, puesto que si sonreía, demostraría que era bueno. Cuando lo bebió, se dibujó en sus labios una amplia sonrisa y yo me dije para mis adentros: ¡ah, debe ser bueno! Luego yo tomé el vaso y lo probé. ¿Sabe el gusto que tenía? Tenía gusto a agua. ¡Ah, Señor, qué pasa!, pregunté. ¿Qué pasa con este milagro? Tú, Señor, dijiste que era vino y es rojo, pero tiene gusto a agua. Traté de imaginarme lo que pasaba, o tenía el sentido del gusto atrofiado, o había pecado en mi vida o algo. Oraba intensamente. Bueno, ¿qué gusto tiene?, me preguntaban los otros miembros del equipo evangelístico. Ah, alabado sea Dios, es un vino delicioso, dijo mi cuñado. Oh, Señor, ambos me han dicho que es bueno este vino. Señor, esto es terrible. ¿Qué pasa? El Señor me dijo: Mel, no pasa nada. Le respondí: no pasa nada, no pasa nada. Esto no es otra cosa que agua con un colorante, no es vino. Mel, necesitas saber lo que significa la fe, dijo el Señor. Te dije que era vino. Tanto tu lengua como tu mente te dicen que es agua. ¿A quién vas a creer? Y yo pensé: ¿qué voy a responder? Ellos quieren que yo diga alabado sea Dios o algo por el estilo. No le respondí, pero le dije al Señor: Señor, ¿qué debo decirles cuando me pregunten? El Señor me dijo: tú debes decirle alabado sea Dios, este es un vino delicioso. Y yo le respondí: Señor, Señor, tú te burlas. No les voy a decir una mentira. El Señor respondió: abre tu Biblia en Hebreos 11:12. Abrí mi Biblia con rapidez, puesto que esperaban que les respondiera. Leí de qué manera Dios les había mostrado a Abraham todas las arenas de la playa, diciéndole: Abraham, ¿puedes contar esta arena? Abraham le respondió: no, Señor. Bien, dijo el Señor, tu simiente será mayor que las arenas del mar. De manera que Abraham regresó a su casa y le dijo a Sara: Sara, ¿a que no adivinas una cosa? Vamos a tener hijos, y nuestros hijos serán como las arenas del mar. Como ustedes saben, Abraham tenía 100 años o más. Le estaba diciendo a la abuela que no iba a tener nietos, pero sí iba a tener su propio hijo. No podríamos haber comprendido estas palabras y hubiésemos dicho: ¿qué querrá decirnos Dios con todo esto? Ambos recibieron la verdad, adoraron a Dios y le dieron gracias. Abraham se entusiasmó. Sabrá que cuando el hombre recibe la noticia de que su esposa va a tener un hijo, se entusiasma. Probablemente Abraham visitó a sus amigos y les habló de la promesa de Dios. Me imagino que Abraham fue de un lugar a otro diciendo: tengo buenas noticias, voy a ser papá. Vamos a tener una familia que será más numerosa que la arena del mar. Probablemente le respondieron: Abraham, un viejo como tú, déjate de fabricar castillos en el aire. ¿Bromeas? ¿Qué edad tienes? Unos 100 años, le respondía Abraham. ¿Y piensas tener muchos hijos?, le preguntaban. ¿Qué edad tiene Sara? Alrededor de 90, respondió Abraham.
Ustedes dos están locos, olvídense de sus sueños. ¿Qué ideas más descabelladas?, contestaban. Pero Abraham era un varón de Dios, aun cuando todo el mundo le dijera que lo que Dios le había dicho era descabellado e imposible. Él sabía que sí era posible porque Dios se lo decía. Se fundamentaba en la palabra de Dios, no miraba las circunstancias, elevaba sus ojos a Dios y confiaba en sus promesas. En aquel momento Dios me dijo: ahora bien, Mel, di simplemente: alabado sea Dios, es un buen vino. Mediante un acto de fe has creído que convertí esta agua en vino. Capté la visión de lo que Dios quería que hiciera, de manera que cuando me preguntaron respondí: alabado sea Dios, es un vino delicioso. Nos alistamos y fuimos a la casa del pastor. Me hallaba en la parte de atrás de la sala, asustado, y me dije: Señor, he declarado mi fe, pero lo siento. Cuando el pastor pruebe el vino, aún será agua. Señor, perdóname, pero haz algo, te lo ruego. Cuando llegamos a la casa del pastor, éste nos esperaba con los ancianos. El pastor se puso contento y entonamos un himno. Luego el pastor dijo: bueno, alabemos a Dios por el vino. Y lo hicimos. Luego el pastor dijo: ahora quisiera probar el vino para ver lo bueno que es. Yo me hallaba en un rincón y cerré los ojos. Mi corazón me latía con violencia y exclamé: Señor, es agua, te lo digo. Señor, haz ahora el milagro. Señor, haz algo. El pastor destapó el recipiente, tomó una taza, observé el rostro del pastor y me dije: Señor, te dije que creía, pero no sé lo que va a ocurrir ahora. El pastor tomó la taza y la llenó de vino. Lo observé cuidadosamente. Apenas podía respirar porque sabía que era agua. Oh, Señor, ¿qué va a ocurrir cuando lo pruebe?, me pregunté. El pastor tragó el vino. Por la expresión de su rostro no podía saber lo que pensaba. Después de tragarlo dijo: alabado sea Dios, es delicioso. Apenas podía dar crédito a mis ojos. Les dijo a los ancianos: ahora vengan todos y pruébenlo. Todos lo probaron y dijeron lo bueno que era. Mejor es que lo pruebe de nuevo, pensé. Fue así que lo probé. Tenía gusto a vino. Yo quedé con luzo. Cuando regresé a casa, le dije a mi cuñado: ahora dime la verdad. Sí, ¿qué es? ¿Cómo te gustó el vino? Delicioso, alabado sea Dios. No me refiero a cuánto estabas en la casa del pastor, sino a cuánto estabas en tu casa, le dije. Ahora, sé sincero conmigo. Me respondió: tenía gusto a agua. ¿Qué? Tenía gusto a agua, le dije. ¿Por qué me estabas fingiendo?, me respondió. Yo creí la palabra de Dios más que a mi propia lengua. Ah, querido hermano, tú sabes en realidad de qué manera ser un verdadero creyente, le dije. Si me hubieses dicho que era agua, en realidad hubieses arruinado mi fe. De manera que le hice la misma pregunta a mi hermana y me dijo que había tenido gusto a agua, y le respondí: ¿por qué dijiste alabado sea Dios? Y me respondió: dependí de la palabra de Dios antes que confesar mi duda. Y respondí: Jesús, gracias a ti por este mensaje de que la palabra de Dios es verídica, no importa cuáles sean las circunstancias.